Cuando Billie Joe dijo que nadie lo despertara en septiembre, todos se rieron e hicieron memes. Pero lo que ellos no sabían es que detrás de esa petición inusual había un motivo extremadamente doloroso que lo inspiró a crear esa increíble canción. Yo soy Ingrid, y hoy voy a revelar la conmovedora historia detrás de Wake Me Up When September Ends de Green Day aquí en el canal de Cifra Hits. Pocos artistas tienen el valor de exponer sus dolores más íntimos en sus canciones, y ese fue el caso de Billie Joe Armstrong, el vocalista de la banda Green Day, al escribir esta canción. La canción forma parte del séptimo álbum del grupo, American Idiot, lanzado en 2004. Y aunque el álbum cuenta una historia ficticia sobre un personaje llamado Jesús del Suburbio que luchaba contra la manipulación de los medios y del gobierno, la canción Wake Me Up When September Ends trae una historia real. Esta canción aborda un evento bastante traumático que sacudió la infancia del vocalista y lo atormentó durante años. Billie Joe Armstrong nació el 17 de febrero de 1972 en Rodeo, California. Él era el más joven de 6 hermanos y vivían como una familia sencilla de clase media baja. La mamá de Billie trabajaba como mesera y su papá, Andy, era camionero, pero también tocaba en una banda de jazz en su tiempo libre. Por eso, la música siempre rodeó a Billie y su casa estaba llena de discos. Él ya mencionó que cada miembro de su familia escuchaba un estilo musical diferente y que él era como una esponja, absorbiendo toda esa cultura. Una prueba de eso es la primera canción que Billie grabó con solo 5 años de edad. La familia vivía normalmente, hasta que en el 82, cuando Billie tenía solo 10 años de edad, su papá fue diagnosticado con un cáncer de esófago bastante agresivo. La enfermedad avanzó muy rápido y el 1 de septiembre de ese año, él falleció. Billie quedó devastado con la muerte de su papá y al regresar del velorio se echó a llorar y se encerró en su cuarto. Y cuando su mamá tocaba la puerta pidiéndole que la abriera, él solo respondía, "Wake me up when September ends". Despiértame cuando termine septiembre. Billie ya reveló que dijo eso porque, en su inocencia, deseaba que el funeral, la enfermedad y todo eso hubiera sido solo una pesadilla y que cuando septiembre pasara, él podría despertar y ver a su papá de nuevo. Con la muerte de su papá, su mamá, Ollie, tuvo que mantener sola a sus 6 hijos con su trabajo de mesera, lo que inició un periodo de grandes dificultades para la familia. Sin embargo, ese mismo año, el pequeño Billie estaba en el comedor de su escuela cuando conoció a alguien que cambiaría su vida para siempre. Era Mike Dirnt, que también tenía 10 años en ese entonces y que se convertiría en el cofundador de su futura banda. Ambos apasionados por la música, la amistad fue inmediata y los dos pasaban gran parte del tiempo en la casa de Billie, escuchando a artistas como The Clash, Sex Pistols y Ramones, lo que solo alimentó su pasión por el punk rock, y con solo 15 años se unieron a otros 2 amigos y finalmente formaron su banda, que en ese entonces todavía se llamaba Sweet Children. Y fue solo 2 años después cuando Billie empezó a escribir algunos versos en homenaje a su padre, que había fallecido hacía 7 años hasta ese momento, y eso está especificado en la letra de su canción. Así como mi papá se fue, 7 años pasaron muy rápido. En el 89 cambiaron el nombre de la banda a Green Day, que significa Día Verde, en homenaje al gusto de los integrantes por la hierba. Billie ya declaró en una entrevista en 2001 que considera ese uno de los peores nombres de banda del mundo, pero conforme la banda fue tomando un rumbo más serio, y no solo de amigos tocando en el garaje, tomó su forma definitiva con Billie Joe como vocalista, Mike Dirnt como bajista y Trey Cool como baterista, todos amigos que soñaban con alcanzar la fama y vivir de la música. Pero a pesar del éxito de la banda, la melancolía de haber perdido a su padre persiguió a Billie durante años, principalmente durante su infancia. Antes de la pérdida, él vivía los momentos más felices de sus vacaciones escolares, que en Estados Unidos siempre ocurren durante el verano. Entonces, el final de esa estación, por sí solo, ya es sinónimo de desánimo, porque representa algo muy bueno que se está yendo. Pero esa asociación se volvió mucho más intensa en la mente del pequeño Billie después de ese evento traumático, ya que su papá murió exactamente en el mismo mes en que termina el verano en Estados Unidos, lo cual también se menciona en la letra.
El verano llegó y ya se fue. Los inocentes no duran mucho tiempo. Su papá se fue con la llegada del otoño y sin tiempo para vivir su duelo, Billy fue forzado a madurar, lidiar con esas emociones devastadoras y aún así regresar directo a clases, ya que las vacaciones habían terminado. Él también relata ese momento en la canción, al hacer referencia a las campanas escolares. Toquen las campanas otra vez, igual que cuando empezó la primavera. Con el tiempo, Billy fue aprendiendo a convivir con el luto y se dio cuenta de que por más difícil que fuera hablar de ese tema, sabía que necesitaba honrar la memoria de su padre con su arte. Después de todo, poco antes de morir, su padre le regaló su primera guitarra, a la que él apodó cariñosamente Blue, y fue a través de ella que él empezó a expresar sus sentimientos. El tiempo le enseñó a madurar y a lidiar con su pérdida, pero nunca dejó de recordar a su padre, el primero y mayor impulsor de su sueño, y por eso él canta que, mientras su memoria descansa, nunca olvida lo que perdió. Y a pesar de haber escrito algunos versos todavía en el 89, él solo logró terminar la canción realmente a principios de los años 2000, 20 años después de la muerte de su padre. Pues ese fue el momento en que Billy se sintió emocionalmente seguro para hablar abiertamente de la pérdida y homenajearlo lanzando esta canción, lo cual también se menciona en la letra. Así como mi padre se fue, 20 años pasaron muy rápido. En una entrevista en 2019, Billy dijo que todavía piensa en su padre no solo cuando toca esta canción, sino también todos los días, y que fue todo un logro lograr hablar de eso en esa canción. Quiero decir, es bueno poder escribir una canción porque evité escribir sobre él durante muchos años, y luego finalmente tener como ese desbloqueo fue, simplemente se sintió bien. Sabes, no fue como una emoción negativa realmente, sino que fue más bien como honrarlo. No fue algo sombrío, fue como, oye, por fin puedo cantar sobre ti y escribir una canción sobre ti. Sí. Billy Joe aprendió muy joven que nada dura para siempre, y hasta hoy canta Wake Me Up When September Ends, con todo su corazón cerrando los ojos, como si aún no hubiera perdido la esperanza de regresar a su infancia y volver a tener 10 años para así poder abrazar a su papá otra vez. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, las personas parecen haber olvidado el verdadero y profundo significado de la canción, y muchos terminaron tomando la frase del estribillo al pie de la letra. Por eso, cada año al final de septiembre, Internet se inunda de memes con personas publicando cosas como «Septiembre se acabó, despierta Billy Joe». Pero a estas alturas, el propio Billy ya toma esas bromas con buen humor. Comienzo de octubre. Eso va a iniciar algo completamente nuevo. Shut the fuck up when October comes. Queda claro que Billy aprendió a lidiar con su dolor a través de su propio arte, algo que lamentablemente no sucedió con otros grandes artistas, como por ejemplo el recordado Chorão de la banda Charlie Brown Jr., quien sin darse cuenta escribió una canción que podría haber salvado su vida. Para saber más sobre esta historia, solo haz clic en este video. Yo me despido por ahora, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.